A finales del siglo XIX, Bélgica era un país pequeño pero ferozmente orgulloso. Sus campos verdes se extendían bajo cielos grises y lluviosos, y en cada granja, en cada rebaño, había un perro que lo hacía todo. No era una raza con nombre, era un perro de trabajo, un pastor, un guardián, un protector. Los agricultores belgas no tenían tiempo para sentimentalismos. Sus perros tenían que ser resistentes, inteligentes y versátiles. Tenían que pastorear el ganado durante el día y proteger la granja durante la noche. Tenían que tirar de carros cuando era necesario, y si el amo caía enfermo, tenían que cuidar de la familia. Eran perros de la tierra, de la lluvia, del barro, perros que no conocían el lujo de una cama caliente. La necesidad creó al Malinois, o más precisamente, la necesidad creó el material genético que un hombre, años después, transformaría en el Malinois. Adolphe Royle no era un criador de perros, era un científico. Profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria de Kuregem, en Bruselas, Royle era un observador meticuloso, un hombre que veía patrones donde otros veían perros callejeros. Y lo que vio en aquellos pastores belgas lo fascinó. Eran perros de constitución media, ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. Tenían orejas triangulares que se mantenían erectas como antenas. Sus cuerpos eran cuadrados, proporcionados, diseñados para el movimiento eficiente. Y sus miradas tenían una inteligencia que Royle no había visto en ninguna otra raza. En 1891, Royle tomó una decisión que cambiaría la historia canina para siempre. Fundó el Club du Chien de Berger Belge, el primer club de la raza, el primer paso hacia la sistematización de un perro que, hasta entonces, solo existía en la necesidad de los granjeros. Un año después, en abril de 1892, Reul y su club publicaron el primer estándar oficial. No era un documento romántico, era un manual técnico. Describía al perro pastor belga como un animal de forma cuadrada, de tamaño mediano, de musculatura delgada pero poderosa. Un perro que debía ser rústico, acostumbrado a la vida al aire libre. El estándar establecía 3 variedades basadas únicamente en el tipo de pelo: el de pelo largo, que más tarde se conocería como Groenendael, el de pelo áspero, que se llamaría Laquenois, y el de pelo corto. El de pelo corto no tenía nombre, era simplemente el pastor belga de pelo corto. Nadie sabía entonces que esa variedad sin nombre se convertiría en la más famosa, la más temida, la más admirada y la más abandonada de todas. Nadie sabía entonces que el perro sin nombre se convertiría en el Malinois. Durante casi 2 décadas, la variedad de pelo corto siguió sin identidad propia. Era el perro de los granjeros, de los guardias, de los mensajeros, pero no tenía un nombre que lo distinguiera. En 1909, 17 años después del primer estándar, un catálogo de exposición utilizó por primera vez el término Malinois. Era el nombre de la región de donde provenía la variedad de pelo corto, Malinas, o Mechelen en holandés. Una ciudad de Bélgica, en la provincia de Amberes, donde esos perros de pelo corto eran especialmente comunes. El nombre era simple, era geográfico, era, en apariencia, insignificante, pero era el bautismo de un mito. 3 años antes de que el Malinois recibiera su nombre, en julio de 1903, había ocurrido algo crucial. En la misma ciudad de Malinas se celebró la primera prueba de dressage para el pastor belga. No era un concurso de belleza, era una prueba de trabajo, de obediencia, de inteligencia, de capacidad. Los perros tenían que demostrar que podían seguir órdenes complejas, que podían trabajar bajo presión, que podían ser controlados. Era el nacimiento del deporte canino de alto rendimiento. Y el Malinois, que aún no tenía nombre, lo ganó todo. Aquella prueba fue un presagio. El pastor belga estaba dejando de ser un perro de granja para convertirse en un perro de trabajo, en un perro de deporte, en un perro de élite. En 1914, el mundo estalló en llamas.
La Primera Guerra Mundial arrasó Europa. Bélgica fue invadida. Los campos verdes se convirtieron en trincheras llenas de barro y sangre. Y los perros pastores que habían cuidado del rebaño fueron llamados a cuidar de los soldados. El Malinois demostró su valía en el infierno de las trincheras. Corría a través del fuego de artillería llevando mensajes que decidían la vida o la muerte de cientos de hombres. Arrastraba camillas con soldados heridos, olfateaba a los enemigos escondidos, salvaba vidas, millares de vidas. Su valentía era legendaria, su lealtad inquebrantable, su capacidad de trabajo sobrehumana. Los soldados que volvían a casa hablaban de esos perros como si fueran ángeles de 4 patas. La fama del Malinois comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Bélgica. Cuando la guerra terminó en 1918, el Malinois había cambiado para siempre. Ya no era solo un perro pastor, era un héroe de guerra, un símbolo de resistencia, una leyenda viviente. Y con la leyenda vino el deseo. La gente quería tener un Malinois. Quería tener al perro que había salvado a los soldados. Quería tener al perro que había sido más valiente que los hombres. Pero no entendían lo que estaban pidiendo. No entendían que el Malinois no era un perro de compañía. No entendían que el Malinois era un perro de trabajo. Un perro que necesitaba trabajar para ser feliz. Un perro que se volvía loco si no trabajaba. El mito había nacido. Y el problema también. Aquel perro pastor que pastoreaba ovejas en los campos de Bélgica había sobrevivido a la guerra. Había ganado su lugar en la historia. Había demostrado su valía en el campo de batalla. Pero la guerra también lo había marcado. La guerra lo había hecho famoso, y la fama, como pronto descubriría, era una maldición disfrazada. Porque el Malinois que regresó a casa no era el mismo que se fue. No era un perro pastor, era un perro de guerra. Un perro que necesitaba una misión. Un perro que necesitaba un propósito. Un perro que, sin propósito, se destruía a sí mismo. El siglo XX sería el siglo del Malinois, el siglo de su gloria, el siglo de su tragedia. Y apenas comenzaba. ¿Qué le esperaba al Ferrari canino en las décadas siguientes? ¿Cómo pasó de ser un héroe de guerra a ser el perro más abandonado del